de la realidad y la situación del embarazo adolescente en el Uruguay. Ya estamos en estudio con el doctor Lionel Brioso. Gracias, Lionel, por venir, médico ginecólogo, profesor grado 5 de ginecología obstetricia, jefe del departamento, tengo que leer porque jefe del departamento de maternidad del Hospital Pereira Rosell, también integrante del Comité de Ética de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Muchísimas gracias. Con esa expertise vamos a intentar entender algunas cosas que están pasando con el embarazo adolescente, pero antes les proponemos ver algunos números que grafican cuál es el contexto y la realidad de nuestro país. El embarazo adolescente en Uruguay, miren ustedes, se redujo a la mitad en los últimos 15 años. En 2019 se registraron 2.671 nacimientos menos que en el 2018. En el 19 nacieron 3.968 bebés de adolescentes, 586 menos que el año anterior. Y otros datos que están en la siguiente placa, que también son del año 2009, donde se realizaron 10.227 interrupciones voluntarias de embarazo. Y miren esta cifra. Las cifras incidieron en un 22% en el dato global de la baja de la natalidad en el país, que es una situación que preocupa también en el contexto de la seguridad social, como hablábamos la otra vez, ¿no? Miren cómo incide la baja de la tasa de nacimientos en embarazos adolescentes en lo que es la tasa de nacimientos, ¿no? En el Uruguay. Y antes de empezar la conversación con Lionel, tenemos ahí con Maggie un buen informe que también nos servirá de presentación del tema. Así es, porque en Uruguay se entiende que el embarazo no intencional de niñas y de jóvenes es producto de su contexto vulnerable. Entonces nos parecía muy importante para abordar el tema ir hacia ese contexto vulnerable y poder conversar con quienes trabajan en territorio. Entonces nos fuimos a conocer Casa UPA, es un espacio educativo que trabaja en territorio en la zona oeste de nuestro país, desde 2018 con jóvenes de entre 12 y 13 años hasta los 18 y con sus hijitos menores de 2 años. Es una, como les decía al comienzo, una de las dos casas, una de los dos centros educativos que operan en nuestro país, pero nos parecía bien interesante para dar previa a esta conversación con Lionel Brioso, conocer cómo se trabaja en territorio. La mayor cantidad de embarazos no intencionales en adolescentes y embarazos forzados en niñas están localizados en los territorios de mayor pobreza, que en Montevideo son la zona que comprende el municipio F y el municipio A, y en el interior, en el norte, en Cerro Largo, en Artigas Alto, en Rivera y en Rocha, hay, o en ese momento había mayor concentración de situaciones. Nosotros en este tiempo de trabajo con esta temática hemos descubierto y hemos ido generando evidencia en torno a cuáles son las circunstancias porque las gurisas llegan a esa situación. Y ahí hay un abanico de posibilidades que es muy diversa y que no necesariamente son situaciones felices. Encontramos situaciones de abuso, de dominación, de violencia sexual, de una combinación de vulneración de derechos reiterada en algunas de las trayectorias. Hay algunas cruces de condiciones materiales y subjetivas que hacen que algunas adolescentes, mujeres, pobres de algunos territorios no tengan posibilidad de otra construcción, no tengan posibilidad de otras construcciones, de otros relatos posibles más que maternar. Nos da como resultado que tener un hijo puede ser la condición de tener algo. Como sociedad, como políticas públicas, construimos otras oportunidades para algunas adolescentes, para las adolescentes mujeres pobres de algunos territorios. Nosotros creemos que no. Bueno, Casa UPA es un centro educativo que trabaja de manera diaria y cotidiana con adolescentes que son madres y padres, que han transitado la experiencia del embarazo, la maternidad y la paternidad, y tenemos un centro educativo que día a día construye una propuesta educativa con ellos. Este proyecto es como bien particular en ese sentido porque pueden venir las adolescentes, mujeres y varones, digamos, con sus niños, participan en conjunto del proyecto hasta que ellos cumplen 2 años. Entonces, en realidad, tenemos espacios que son conjuntos, por ejemplo, donde
la mamá y el bebé participan en un espacio de psicomotricidad con contenidos distintos, ¿no? En el caso de la madre, algunos aprendizajes vinculados, no sé, pienso cosas concretas que hacen compañeros vinculados al tema de masajes, al tema de poder como aprender a estimular desde la palabra, desde la voz. El hecho de ser madres adolescentes o padres adolescentes no les priva de seguir, o sea, de continuar la vivencia de ser adolescentes. ¿Se estimula eso? Sí, se estimula eso desde espacios de contenidos específicos, pedagógicos, contenidos más vinculados a lo expresivo. Aparece allí también en este proceso de acompañar, en algunos casos, la necesidad de espacios psicológicos específicos o de la entrada de algún equipo específico que trabaje el tema abuso o el tema explotación sexual. Intentamos involucrar también a las redes familiares. Lo que hace el Estado en este sentido es generar, ya hay un protocolo creado a partir del 2018 y está como muy claro qué es lo que debe hacer cada institución cuando se detecta una situación de vulneración de derechos. Lo que tienen que caminar es hacia poder tener un vínculo con la familia de mayor cercanía, ver qué está pasando, qué actores pueden, y por supuesto que la justicia también interviene. Hay muchas fallas y hay muchas fugas, sí, que son la atención permanente, ¿no? Los primeros niveles de atención en la llegada de las gurisas son siempre un cuello de botella, ¿no? Nuestro identificar cuáles son las situaciones que hay que poder, con qué otro equipo tengo que poder dialogar, cuáles son los protocolos que tengo que aplicar. Las respuestas son muy lentas, demasiado para las trayectorias cortas, además, cuando hablamos de niñez o adolescencia, ¿no? Es un tema complejo que necesita de un abordaje complejo. Los diálogos interinstitucionales y lograr hacer políticas realmente aceitadas para dar respuestas en términos de la complejidad de los temas es siempre un primer nudo, ¿no? Nosotros creemos que hay una mirada moral, sí, que muchas veces, y una mirada de una construcción social hacia algunas temáticas que no nos deja ver como sociedad, sin el velo, lo que está pasando. El embarazo adolescente no entiende de clases sociales, pero sí cuando se producen contextos vulnerables, como se explicaba aquí, es ahí donde se complica, ¿no? Y uno tiene muy presente lo que acaba de pasar en Lascano con esta adolescente de 12 años embarazada. Ya informaba Maggie la otra vez, se decidió continuar con ese embarazo. Está haciendo un seguimiento ahí psicológico y médico, por cierto, ¿no? Pero, Brioso, la primera pregunta va por ahí precisamente, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas? Porque uno lo primero que piensa es qué políticas sociales pueden sostener y cuáles son las que no existen y debieran de incorporarse para, en este contexto vulnerable, que estas jovencitas puedan dignificar su vida, tener un trabajo y seguir en el sistema educativo, porque muchas veces lo que pasa es que la maternidad las imposibilita de una formación, ¿no? Exactamente, sí. El asunto del embarazo adolescente, en primer lugar, es importante determinar que desde hace unos 10, 15 años es que se toma como un problema sanitario. Hasta antes se discutía mucho con respecto a esto porque mucha gente planteaba que en realidad cuando un adolescente de 17, 16 años toma la decisión de quedar embarazada y lo hace, puede llegar muy bien a tener su maternidad y seguir para adelante con su vida. Pero los estudios lo que demuestran es claramente que una cosa es los embarazos adolescentes en los medios socioeconómicos más vulnerados en sus derechos que en los medios más acomodados, son completamente distintos. Y el otro tema importante que tú mencionabas es la edad. Una cosa es el embarazo de niñas de menos de 15 años y otra cosa es en esa franja entre 15 y 19 años. Estos dos cortes de edad y medio socioeconómico o vulnerabilidad es lo que marcan, en primer lugar, las posibilidades futuras de esa niña o adolescente de seguir con su vida, como tú decías, y el enfoque principal está, por un lado, en prevenir los embarazos antes de 15 años, porque prácticamente en su totalidad son fruto de violación. De hecho, se plantea en la propia ley de interrupción del embarazo que cuando estamos en presencia de un embarazo menor de 15 años, siempre tiene que ser planteada la posibilidad de una violación y por lo tanto de la interrupción del embarazo manejado proactivamente desde el equipo de salud. Y el otro tema importante es que la prevalencia, la cantidad de embarazos adolescentes varía en los diferentes medios socioeconómicos, pero varían también por qué esa adolescente quedó embarazada. Y es muy significativo ver que en las niñas y adolescentes de los menores ingresos hay un 35% que deciden quedar embarazadas.
Es decir, que no falla el método anticonceptivo en las niñas y adolescentes más pobres, sino que deciden quedar embarazadas sencillamente porque ese es su único proyecto de vida, ya que no tienen un proyecto educativo, un proyecto cultural, un proyecto social, y la maternidad es lo único que de alguna manera las posiciona en su medio. Ahora, pero en esa decisión del 35% que decías vos, ¿son madres solas o continúan, digamos, el embarazo con un compañero? Es decir, ¿conforman una familia? A veces tienen pareja, muchas veces no, pero en general lo que ese embarazo adolescente significa es un cambio de estatus en la adolescente, en la cual pasa a ser de un nivel más considerada en la comunidad. Muchas veces es la forma de poder irse de hogares donde se ejerce violencia permanentemente y poder generar condiciones para poder salir de ahí, de ese lugar. Entonces, esa es la complejidad que tiene el tema. No es tanto el problema cuando falla un método anticonceptivo, porque si falla se puede detectar a tiempo, si decide continuar se controla el embarazo, si decide interrumpir hasta las 12 semanas se puede interrumpir por la ley. El problema es cuando esto forma parte del proyecto de vida, porque no hay otros proyectos de vida, ¿no? Bien, también hay casos, muchos de ellos de abuso, ¿no? Abuso intrafamiliar o también menores que tienen relaciones con personas mucho más grandes que ellas, que también son consideradas como un abuso. Y yo le quería preguntar, porque un estudio que hizo la gente de Casa UPA, ¿no? De IPRU, el 68% perdón, de la población que va a este proyecto proviene de un hogar donde hay violencia. El 95% de los hogares presentan situación de pobreza multidimensional y el 8% vive en condiciones de hacinamiento. O sea, si bien hay embarazo adolescente en las clases medias, clases altas, por un tema de o falta de educación sexual o un tema anticonceptivo y demás, la mayoría de las veces se dan contextos vulnerables. Entonces la pregunta, y que está bueno ponerla a debate también a nivel social, es la construcción del embarazo adolescente como un problema. ¿No estaría quitando el foco al problema real, que es la falta de oportunidades que han tenido estas adolescentes en su trayectoria vital? Es un punto muy interesante que planteás. Puede ser así. Desde el punto de vista de la salud pública, el embarazo adolescente es un indicador de un problema más profundo, que es el que tú planteas, el problema de vulneración de derechos en esa población, sobre todo en ese grupo, en ese tercio que tiene como opción quedar embarazada frente a la falta de disponibilidad de otras salidas o de otros proyectos de vida. Porque en el foco puesto en el embarazo adolescente como un problema, que lo es, estamos generando como la culpabilidad en esas jóvenes. Entonces, me parece que ahí también es donde puede haber una falta de respuesta del sistema, ¿no? Bueno, hay un problema social en cierta clase donde deciden querer tener hijos porque entienden que es su rol social o lo único que pueden tener, que se da ese pensamiento. Pero también hay que pensar que detrás de esas historias, detrás de esos proyectos, hay un montón de ausencias estatales y un montón de ausencia de oportunidades. Totalmente de acuerdo. Lo dijiste mejor de lo que podía decirlo yo, en el sentido que para abordar el tema del embarazo adolescente en los contextos de vulneración no alcanza con lo sanitario, sino que tiene que haber intervenciones sociales, educativas, culturales, cambio en realidad del rol social que se le da a la adolescencia como etapa tan importante en el desarrollo de la vida del individuo. Leonel, justamente en el caso de esta niña de Lascano, bueno, se discute mucho si el sistema falló o no falló en la atención. ¿Cómo es el protocolo sanitario que se debe realizar cuando hay justamente casos de abuso sexual que desencadenan un embarazo de una niña? Bueno, las situaciones concretas no me voy a referir porque creo que es como seguir hablando de este tema tan doloroso, es como revictimizar esta situación. Exacto. Pero protocolos hay, existen, y yo diría que en términos generales, a lo largo y ancho del país, los equipos de salud sexual y reproductiva que trabajan con niñas y adolescentes, el protocolo lo tienen bastante bien incorporado y se trabaja en función de eso, que básicamente lo que significa es detectar situaciones de violencia. Acá hubo una circunstancia que ya estamos saliendo, entre comillas, que tuvo que ver con las consultas remotas en el marco del COVID, y eso genera la dificultad para un aspecto de la práctica médica que es muy importante y que tiene que ver con la intuición de lo que está pasando en una situación concreta, ¿verdad? Y el no poder ver a la paciente, no poder hablar directamente, creo que jugó muy en contra para la detección precoz de esta situación desde el ámbito de la salud. Claro. Acá hay una problemática social que envuelve estos casos
mucho más el silencio que hay, la hipocresía social que hay muchas veces en estas situaciones, que se conocen situaciones de violencia, pero se las deja pasar y no se las denuncia. Doctor, en el ámbito educativo, sobre todo en la era de ciclo básico, ¿está bien argumentado, digamos, la información que se maneja? ¿Es insuficiente para, de alguna forma, ayudar a lo que usted decía? Dentro de lo social, de la problemática social, la parte educativa. Sí, la educación es el pilar fundamental de todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad placentera, libre y responsable. Está muy claro que la educación tiene que ser para los niños y niñas desde la más tierna infancia, especificando por supuesto el lenguaje y el abordaje del mismo de acuerdo a los ciclos educativos que tienen. A nivel de secundaria en particular, se hicieron avances con respecto a la formación de un contingente importante de docentes, y yo creo que hay que profundizar. Acá hay un punto central que es no contraponer lo que las familias pueden hacer en torno a la educación sexual con la obligación intransferible que tiene el Estado a través de la educación de generar una educación en salud sexual y reproductiva basada en derechos, ¿verdad? Y en ese sentido es suficiente lo que está haciendo el Estado en materia de políticas sociales, porque daría la sensación en algunos casos que son políticas como paliativas, ¿no? Y no preventivas o informativas. El contexto educacional es muy importante, ¿no? Sí. Pero el Estado debiera estar más comprometido, hay vacíos que hay que llenar. Yo diría ¿Cómo lo ves tú? Yo diría que en términos generales siempre es insuficiente lo que se hace, y nosotros tenemos indicadores de salud con respecto a la salud adolescente, y este particular del embarazo adolescente, que está significando que estamos siendo muy insuficientes en lo que hacemos y que generalmente vamos luego de que el problema está a tratar de contemporizar. Bien. De hecho, una de las cifras que mostraron, sí, y de las cuales realmente estamos, y creo que tenemos que estar muy orgullosos, es el descenso del embarazo adolescente. Y te iba a preguntar cuáles son las causas, si es una causal económica, directamente, o si tiene otras causales sociales de contexto. En términos generales, eso fue una estrategia resuelta en el año 2015, en la cual participó la Academia, la Facultad de Medicina, y que fue abordar el problema del segundo embarazo adolescente. Entonces, como abordar el primer embarazo adolescente en las poblaciones de alta vulneración de derechos es muy complejo por lo que decíamos de la problemática socioeducativa, entendimos que era avanzar por un lugar de menor resistencia, abordar el segundo embarazo, prevenir el segundo embarazo con un objetivo claro, que era que el adolescente, aún con un niño o niña a su cargo, pudiera reinsertarse en el sistema educativo, laboral y social. Y establecimos una estrategia de anticoncepción para el segundo embarazo adolescente mediante lo que se llaman métodos de larga duración, en particular uno que vulgarmente se lo conoce como chip, que es un implante que se coloca debajo de la piel y que tiene una protección excelente desde el punto de vista anticonceptivo por periodos de 3 años aproximadamente. Eso lo ofrecimos a todas las adolescentes que tenían su primer parto en nuestra maternidad, en el Pereira Rosell. La inmensa mayoría aceptaron ese método y eso fue lo que contribuyó de manera, yo diría, prácticamente determinante, esa política dirigida a que disminuyera el embarazo adolescente. En conjunto con esto, las políticas educativas y el desarrollo social global mejoran la posibilidad de que hayan otros proyectos, sobre todo educativos o sociales, que hagan que el embarazo no sea el único proyecto. Ahora, con la situación de la pandemia y con el subproducto de la crisis económica, uno de los elementos que estamos teniendo como muy importante sobre la mesa es que probablemente esto aumente, esta problemática aumente. ¿Y los abortos? Y bueno, es probable que también puedan llegar a aumentar, porque en general todos los indicadores de la salud sexual y reproductiva, en particular en las poblaciones vulnerables o vulneradas en sus derechos, responden de manera prácticamente directa a la situación socioeconómica que vive el país. De hecho, cuando nosotros comenzamos a trabajar en el tema del aborto en el 2001, fue cuando hubo la crisis económica tan grave en aquel momento que aumentó mucho la mortalidad materna. Ahí hay como 3 puntos aparentes, ¿no?, que uno podría pensar a priori. El primero, la distancia con el centro de salud, ¿no? Muchas jóvenes, tal vez su único contacto estatal es con una policlínica barrial. Al estar cerradas no tienen acceso a las pastillas y demás. Por otro lado, el miedo también a pensar en tener un bebé en un contexto sanitario complejo. Y por el otro, el económico. ¿Se está haciendo algo para poder atacar esta problemática? ¿Se está yendo a los barrios? ¿Se está trabajando en territorio? Bueno, nosotros, yo hablo desde el lugar donde me corresponde estar ahora, que es de la Facultad de Medicina y en la maternidad del hospital. Tenemos la noción de que se está reincorporando el primer nivel
a toda su fuerte acción a nivel barrial, que fue uno de los temas que al principio se replegó y se replegó por bastante tiempo, y eso llevó a problemas objetivos, no solamente de estos tan dramáticos como el que veíamos en el ejemplo, sino, por ejemplo, a espaciar los controles de los embarazos y a diagnosticar tardíamente problemas, ¿verdad? Ahora creo que se está reincorporando, y sin duda que en la salud la apuesta sigue siendo siempre a mayor inversión para desarrollar lo más robusto posible el sistema del primer nivel de atención. Brioso, vos decías al principio que los embarazos por debajo de los 15 años son casi todos productos de una violación, ¿no? Sí, ¿Qué sí. consideraciones se hacen desde el punto de vista médico y de la biología y del organismo de una niña? Que ha habido casos de niñas de 9 años incluso, Sí, ¿no? es terrible. Estas tremendo. situaciones... Digamos, ¿cuáles son los elementos que se tienen en cuenta para tomar la decisión de, bueno, de quitarle ese niño a la mujercita, o por el contrario, decidir continuar con ese embarazo? Porque obviamente es un cuerpo a las 9, 10, 11 años, no está desarrollado como para enfrentar una maternidad, ¿no? Sí, sí, por supuesto que el embarazo en las niñas es un tema dramático y de una sensibilidad altísima, pero lamentablemente es muy frecuente. Lamentablemente es mucho más frecuente de lo que tendríamos que tener en un país civilizado como el nuestro, y es una responsabilidad de todos, porque todos y todas podemos ser detectores de situaciones que estamos viendo en nuestro entorno que pueden llevar a esta situación. Eso creo que es un tema importante, porque después cuando en la comodidad de nuestra casa vemos el informativo y aparece la noticia, decimos, ¡ay, qué horrible! Bueno, pero es en nuestra sociedad y es un problema para todos. El riesgo del embarazo en las niñas es biológico, como tú decías, porque el cuerpo de la niña no está preparado para llevar adelante ese embarazo. Es psicológico, porque su formación en ese momento tampoco lo está como para poder asumir la maternidad. Y es social, porque muchas veces tiene que ver con su propio desarrollo y crecimiento a nivel social. Cuando eso se da encima de un contexto de vulneración, de violación sexual sistemático, como los casos tan terribles que vemos, bueno, se incrementa muchísimo todo el riesgo que tiene esta situación. En términos generales, tenemos bastante experiencia en el abordaje de esto, 3 o 4 conceptos principales. Primero, hay que abordarlo de manera multidisciplinaria. Acá tenemos que abordar el tema desde la ginecología, pero es fundamental la psicología, es fundamental las trabajadoras sociales, es fundamental una intervención global. Hay un concepto en nuestra legislación que también lo llevamos adelante en la práctica sanitaria, que se llama autonomía progresiva de las decisiones del niño y del adolescente. Hay que individualizar muy bien la situación y ver si ese niño o adolescente tiene capacidad de toma de decisiones, hasta dónde tiene esa capacidad de toma de decisiones y si puede decidir. En general, si el niño o adolescente tiene la capacidad de decidir, lo que se intenta es darle todas las herramientas para que ese niño, esa niña pueda tomar esa decisión y nosotros acompañar esa decisión. ¿Cuál es la gravedad de esto? Que muchas veces la persona que más cerca tiene la niña, su madre por ejemplo, está al tanto de la situación y muchas veces no ha hecho nada para poder revertir esa situación. Muchas veces no. Lo esconde hasta que no puede esconderlo más. Muchas veces no. Sí. Y ese es un problema muy, muy difícil de manejar. Yo te diría que ese es de los problemas más difíciles de manejar en nuestra especialidad. Las chicas de Casa UPA, ¿no? que trabajan todo el tiempo con esta población, también me contaban, ¿no? Hay casos que nosotros trabajamos con la adolescente, bueno, en el entendimiento de a poco que su embarazo es producto de un abuso sexual, y cuando lo va a plantear a su casa, la mamá le dice, bueno, pero en realidad yo te tuve a vos en el mismo contexto. ¿Dónde está el abuso? ¿No? Tenía una relación con un hombre 15 años mayor, y esa mamá no lo entiende, producto de otra generación, que ella también fue víctima de abuso. Entonces ahí se da como un conflicto a nivel intrafamiliar adentro de la casa. Exacto, a nivel de valores en definitiva, y acá es donde yo creo que los valores que se quieren llevar adelante a nivel social, los valores de la laicidad, tienen mucho que ver con que independientemente del contexto familiar y de los valores que existan en la familia, tiene que haber valores que identifiquemos socialmente como aquellos que queremos buscar, ¿verdad? Y estas situaciones, si le ocurrieron a la madre, que no le ocurran a la hija. Claro. Creo que eso es una obligación de todos los que trabajamos en esto y fundamentalmente del Estado, ¿no? Leonel, yo te quería consultar, luego de aplicada la ley de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, desde la academia, ¿se tienen registros de casos donde se hacen abortos fuera del sistema de salud? Y por otra parte, si siguen existiendo médicos reticentes a realizar estas prácticas que se conocían en algunos casos, sobre todo en el interior del país. Sí.
Con respecto a los números, para contextualizar, Uruguay es uno de los países del mundo con la menor cantidad de abortos cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años, que es como se mide. Estamos en niveles de 11, 12 interrupciones voluntarias del embarazo cada 10.000 mujeres. Y eso es muy importante manejarlo de esa manera, ya que estamos igual que Bélgica, que Holanda, que los países escandinavos. O sea, estamos muy bien en términos de la situación de la implementación de esta ley. Fue exitosa la implementación y comenzó a disminuir el número de interrupciones del embarazo a partir del año pasado. Tendencia que creemos que es obligación de todos que se mantenga esa disminución. Lo segundo es con respecto a la influencia que tiene la interrupción del embarazo sobre la fertilidad que hoy se planteaba, es totalmente marginal, no ha influido mayormente, no hemos visto diferencias en cuanto a la interrupción del embarazo en las diferentes etapas de la vida. En casi todas las etapas de la vida el porcentaje es más o menos el mismo cuando analizamos la cantidad de embarazos en esa etapa con las interrupciones. O sea que por ese lado también está bien. Aborto fuera del sistema no nos compete, digamos, no sabemos de que hayan. Probablemente hayan cuando pasan la fecha, pero realmente no tenemos reportes del punto de vista académico que esto ocurra. Y con respecto a los profesionales que no se comprometen con este tema, nosotros dividimos claramente a aquellos que tienen una actitud ética adecuada y que siendo objetores de conciencia no cuestionan la decisión de la mujer, no la maltratan, sino que la llevan con otro profesional que sí pueda acompañarla en ese proceso, y aquellos que sí lo hacen. Creo que esa es la gran división y sí, sigue siendo un contingente importante, andan en el entorno del 30% del total de los ginecólogos que hacen objeción de conciencia, y es una objeción de conciencia que no es para hacer el aborto, porque en realidad el aborto se lo hace la mujer con medicamentos, como ya hemos dicho tantas veces, ¿verdad? No es el médico el que hace el aborto. Doctor Brioso, muchas gracias por aceptar la invitación esta Un placer, mañana. encantado de estar con Hasta ustedes. la vuelta.